La empresa Baloy Safia se encuentra ubicada en la provincia de Misiones, en el municipio de Gobernador Roca, sobre la ruta nacional número 12, a pocos kilómetros del acceso a la localidad. Balois es una empresa familiar fundada en 1976 por don Balois Pelinsky. Inició sus actividades dedicándose a la elaboración de yerba mate y a partir de 1982 incorporó la producción de fécula o almidón de mandioca como una extensión natural de su línea productiva. En este trabajo nos concentraremos en el proceso de elaboración de este último producto. Su mercado es nacional, vendiendo su producto tanto provincialmente como a distintas partes del país. Tienen como materia prima la mandioca, tanto en producción propia de plantaciones de la empresa como distintos proveedores. La empresa se organiza de la siguiente manera, como se puede apreciar en el organigrama. Hola, ¿qué tal? Soy Vera Maximiliano Rodolfo y me encargaré de explicar el proceso productivo de la empresa Balois, basándose en la visita técnica que realizamos. Para que dimensionen la eficiencia de esta planta, Balois logra transformar la mandioca recién cosechada, que ingresa sucia y con tierra, en un almidón final blanco y puro, en un ciclo que toma apenas 30 minutos. Para facilitar la comprensión, el proceso productivo se puede dividir en 6 etapas principales, tal como se ilustra en el diagrama de bloques. A continuación, analizaremos cómo se distribuyen los 30 minutos de duración total del ciclo. La etapa número 1 es la etapa de descarga de la materia prima, que aproximadamente dura 5 minutos, donde los productores descargan sus lotes luego de haber pasado por la báscula de pesaje de la planta. La segunda etapa es el lavado y pelado de la materia prima, una duración aproximada de 5 minutos. Es el punto donde se inicia el flujo del agua al proceso. El objetivo es eliminar la mayor cantidad de impurezas y la cáscara de la mandioca. La etapa número 3 es la parte de triturado, que dura aproximadamente 5 minutos. En esta etapa de molienda se realiza rápidamente. Si no existen inconvenientes, como el ingreso de un objeto extraño, la duración no pasa de 5 minutos. La etapa número 4 es centrifugado, que dura también 5 minutos. El almidón se separa de la fibra mediante la centrifugación. El producto se va almacenando en un tanque de depósito antes de pasar al secado. La etapa número 5 también es una etapa crítica y la más lenta, que dura aproximadamente 10 minutos. Es la etapa de secado, pues se garantiza que el almidón salga con una humedad inferior al 12% para su correcta conservación. Y la última etapa, que es la etapa número 6, es una etapa rápida, donde no se tiene en cuenta en el tiempo total del ciclo. Se realiza el sellado y el pesaje del producto final. Es una etapa rápida donde la función principal es supervisar que los equipos automatizados no presenten fallas. La distribución de tiempos es clave para la alta productividad de la empresa. Ahora pasaremos a analizar punto por punto el detalle operativo de cada uno de estos 6 procesos. Para la etapa número 1 de descarga de materia prima, el objetivo de esta etapa es regular con presión el caudal máximo de mandioca que ingresa al proceso, estableciendo la capacidad de producción por hora. Una vez que los productores descargan la mandioca en las piletas, con una capacidad máxima de hasta 20 toneladas de raíz, la materia prima es transportada por tornillos sin fin. Es crucial que la velocidad de estos sinfines sea regulada, ya que es el punto de partida para controlar la producción. El tornillo sin fin, su funcionamiento se basa en el principio de Arquímedes. Un eje central con una hélice gira dentro de un tubo. Al girar, el material es empujado a lo largo del eje. La regulación de la velocidad de giro, a menudo mediante variadores de frecuencia, permite un control exacto del volumen y caudal de la materia prima. En conclusión, la descarga no es solo una etapa logística, sino el control del maestro del turbout de la planta. Un control preciso aquí garantiza que todo el tren de procedimiento trabaje a su capacidad óptima, que es de aproximadamente 7 toneladas por hora. Etapa 2. El objetivo de esta etapa es eliminar la mayor cantidad de impurezas de la tierra, arena, desprender la cáscara exterior de la mandioca.
A partir de este punto, se comienza a inyectar agua al proceso, proveniente de las bombas del pozo de perforación. Desde aquí hasta el secado, todo el proceso se realiza íntegramente por vía húmeda. La maquinaria utilizada son las lavadoras y peladoras. El principio de funcionamiento de estas mismas es de una combinación de fricción mecánica y lavado por aspersión, mediante paletas o cepillos giratorios. Se realiza un raspado de la superficie de la mandioca, facilitando el desprendimiento de la cáscara, mientras el agua de lavado arrastra la suciedad. En conclusión, la calidad de la mandioca al salir de esa etapa es un factor directo de pureza o blancura del almidón final. Etapa número 3. Triturado. El objetivo de esta etapa es romper la estructura celular de la raíz, no para reducir tamaño, sino fundamentalmente para liberar el almidón y formar la lechada. Esta etapa se desarrolla en dos fases. La etapa número 1, la parte de molino cortador. Es la parte donde se realiza el primer corte, reduce las raíces a un tamaño manejable de aproximadamente 30 centímetros. Esta máquina, formada por cuchillas, es una de las más peligrosas por el riesgo de cortes y proyección de elementos. La fase 2 es la fase de triturado rasper o molienda fina. Es la máquina encargada de liberar el almidón, considerada el corazón del proceso. Cuenta con un motor de 70 HP de elevado consumo. Un operario manipula esta zona para evitar el paso de objetos extraños. El triturador rasper el principio es una combinación de corte fino, compresión y sillazamiento de alta velocidad, realizado por un rodillo de cuchilla triturada la mandioca hasta lo más pequeño posible, rompiendo las células y liberando el almidón para que se mezcle con el agua y forme la lechada. Etapa número 4. Centrifugado. El objetivo de esta etapa es separar el almidón de las fibras o bagazos remanentes para obtener una suspensión rica y limpia. El desarrollo de esta etapa, básicamente la lechada es bombeada a través de las cañerías de acero inoxidable, donde va a las 4 centrífugas cónicas, donde pasa por distintos filtros y mallas de diferentes granulometrías para retener las fibras gruesas y finas. Tras el proceso, el almidón purificado pasa a un tanque de depósito. El principio de funcionamiento de las centrífugas cónicas se basan en la fuerza centrífuga. Un eje gira a gran velocidad acelerando la separación por densidad, similar a un secarropas. Su forma cónica es vital para acelerar la descarga sólida. Los sólidos, fibras, bagazo, se acumulan en la pared y son impulsadas hacia el extremo más estrecho por la fuerza centrífuga, permitiendo su descarga continua. En conclusión, el centrifugado maximiza la eficiencia de separación sólido-líquido y garantiza un producto semi-acabado de alta pureza y permite que el proceso sea continuo y automatizado. Etapa número 5. Secado. El objetivo de la etapa es reducir la humedad del almidón hasta un valor seguro de menos del 12%, para garantizar su conservación y evitar la proliferación de microorganismos. El desarrollo de esta etapa es la etapa más lenta, 10 minutos aproximadamente. Consta de dos fases de secado. Primeramente, el secador por tambor, donde el almidón pasa primero por un tambor donde se genera vacío para extraer agua de la lechada concentrada. El almidón parcialmente seco es cortado en los extremos del tambor. Esta costilla es la que corta la almidón. Corta y cae, veo que ahí hay un rallador, ¿sí? Donde le mandamos temperatura de la caldera. De la caldera viene la temperatura que calienta ese rallador, absorbe la ventilador que tenemos y lo va a secar de la cae la caja. Luego pasa al secador de aire tipo flash, donde el almidón es aspirado por un ventilador absorbedor, el cual sigue una corriente de flujo de aire caliente
donde su temperatura es de 80 grados. Esta temperatura no debe superar los 80 grados, ya que puede hacer que el almidón se queme, ni tampoco inferior, ya que no se va a lograr la humedad deseada. El principio de funcionamiento de esta máquina es que mediante una caldera que produce vapor saturado, este vapor se va a una batería de calefacción, donde este vapor se condensa transmitiendo calor al aire caliente. El aire caliente entra en contacto con el almidón en el ducto y luego el almidón seco sube hasta los ciclones, donde cae por su propio peso en forma helicoidal a las formas de almacenamiento. Conclusión: el secado es la etapa más crítica para la calidad final, ya que la verificación de la humedad se hace en las tolvas de almacenamiento. Etapa número 6. Empaquetado. El objetivo de la etapa es envasar el producto final y garantizar la trazabilidad del lote y realizar la verificación final de calidad. El desarrollo de la etapa se divide en el envasado de bolsas de 25 y luego en bolsas de 1 kilo. Se realizan los sellos de SENASA y de calidad. Una verificación casera de humedad que se hace es que para una humedad excesiva al 12%, las bolsas de empaque tienden a estar hinchadas, lo que indica que el secado no fue suficiente. Luego, la trazabilidad: al finalizar un lote se enumera y se anotan todos los datos censados durante el proceso, temperaturas, etc. Si un consumidor realiza una queja, estos datos permiten identificar el lote defectuoso y analizar la causa del fallo. Principio de funcionamiento: son envasadoras automatizadas y codificadoras. La máquina pesa y sella automáticamente. Las codificadores imprimen y graban los datos del lote para la trazabilidad. La conclusión: el empaquetado es la barrera final. La integridad del sello y trazabilidad del lote son esenciales para la gestión y calidad y respuesta ante el mercado. Buenas tardes. Como mencionaron mis compañeros, el proceso de obtención del almidón es rápido y eficiente, pero mi parte se centra en qué costo tiene esto para el medio ambiente y cómo la planta gestiona sus recursos. Analizando el informe técnico, nos encontramos una operación que es intensiva en el uso de recursos naturales, específicamente agua y biomasa, pero que ha logrado implementar estrategias de mitigación y economía circular interesantes que creemos valen la pena detallar. El primer punto a analizar es el uso del agua. La planta tiene un consumo muy elevado, oscilando entre los 24.000 y 25.000 litros por hora. Para gestionar este impacto, la planta no vierte el agua directamente. Cuenta con un sistema de tratamiento compuesto por 5 piletones diseñados para el asentamiento y filtración de los efluentes, proceso que culmina con la cloración del agua. Una parte del agua utilizada en el lavado se recupera y reintegra al proceso, reduciendo la extracción neta. Además, se realiza un control de calidad, en el cual se monitorea constantemente que el pH del agua se mantenga entre 6,5 y 7,5, lo cual es fundamental no solo para el medio ambiente, sino para garantizar la pureza del almidón final. Pasando a la energía, la planta demanda una potencia eléctrica considerable, de entre 133 a 152 kilowatts, además de alimentar a una caldera que consume entre 700 y 1000 kilos de chips de madera cada hora para mantener la presión necesaria en el secado. Desde el punto de vista ambiental, lo más interesante aquí es el manejo de residuos sólidos, específicamente la fibra o bagazo de la mandioca. Aquí se aplica un principio de economía circular. En lugar de desecharse y generar contaminación, este subproducto se entrega a los productores ganaderos de la zona, los cuales lo utilizan como alimento para el ganado, cerrando el ciclo productivo y evitando el desperdicio de materia orgánica. En la planta identificamos distintos riesgos laborales asociados al proceso industrial.
especialmente por el uso de maquinaria para rayado, por la presencia de una caldera que funciona con chips de madera, entre otros riesgos. Entre los riesgos principales se encuentran riesgos mecánicos por la maquinaria de rayado y trituración, riesgos térmicos debido a la cercanía con la caldera, riesgos eléctricos por la presencia de tableros y equipos en funcionamiento constante. Cuanto a las medidas de seguridad presentes en la planta, se observaron varios elementos que contribuyen a la seguridad del personal. Se visualizó que usaban guantes de seguridad, protectores auditivos, gafas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, señalización visible en zonas de riesgos, escaleras en buen estado, extintores ubicados en lugares estratégicos. La planta trabaja bajo estrictos estándares de calidad, seguridad e inocuidad, cumpliendo con las normas IRAM de equipo de protección personal que regulan el uso obligatorio de indumentaria resistente, guantes, protección ocular y auditiva, para garantizar la seguridad del personal. En producción se aplican las normas IRAM-NM 324 que establece las buenas prácticas de manufactura. Esta dictamina sobre la higiene del establecimiento, el correcto manejo de la materia prima, control de procesos, prevención de contaminación cruzada, limpieza, desinfección y trazabilidad. El sistema se complementa con los principios de IRAM ISO 9001, asegurando el orden documental y mejora continua. La planta cuenta con la habilitación de SENASA, organismo nacional que certifica y fiscaliza productos agroalimentarios, garantizando el cumplimiento de los requisitos sanitarios. También cumple con el Código Alimentario Argentino, que exige que el almidón sea seguro, estable y apto para consumo. Los análisis físico-químicos y microbiológicos más complejos se realizan en un laboratorio externo, garantizando precisión y resultados certificados. Como innovación o una mejora a este proceso, nosotros proponemos la incorporación de un biodigestor para el aprovechamiento energético de la cáscara de mandioca. Teniendo en cuenta que la empresa genera aproximadamente 1920 toneladas mensuales de cáscara de mandioca húmeda, un subproducto propio del proceso de elaboración de la fécula, este residuo orgánico, lejos de ser un desecho, constituye una valiosa fuente de energía renovable, mediante su tratamiento en un biodigestor anaeroico. Para el proyecto se prevé una alimentación diaria de 64 toneladas de cáscara, con el objetivo de producir 5.880.000 kilocalorías de energía al día de biogás. Teniendo en cuenta que el metanol posee un poder calorífico de 9.551 kilocalorías por metro cúbico, se requieren aproximadamente 615,64 metros cúbicos de metanol por día, considerando que el biogás obtenido de la cáscara de mandioca contiene alrededor del 72% de metano. El volumen total diario del biogás a generar asciende a 992,97 metros cúbicos de biogás por día. Para alcanzar estos valores se proyecta la instalación de dos biodigestores cilíndricos de 15 metros de diámetro por 9 metros de largo, diseñados para garantizar el tiempo de retención y la producción constante del gas. Adicionalmente se incorporaría un gasómetro de 25 metros de diámetro y 22 metros de largo, cuya capacidad permitiría almacenar la producción equivalente a 7 días del biogás, con un volumen total de 6.950 metros cúbicos. Finalmente, del proceso se obtienen como coproducto 54,4 toneladas diarias de digesto, un fertilizante orgánico estabilizado y comercializable, que contribuye al cierre del ciclo productivo de los desechos o el descarte del proceso productivo. Los beneficios de incorporar un biodigestor son los siguientes: el aprovechamiento energético de residuos orgánicos, reducción significativa de costos energéticos, gestión ambientalmente responsable de residuos,
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, producción de fertilizante orgánico comercializable y una mejora de imagen ambiental y cumplimiento normativo. Creemos que la viabilidad de este proyecto se sustenta en el aprovechamiento de los residuos del proceso productivo, que actualmente representan cerca del 70% de la materia prima que ingresa, permitiendo así el uso más eficiente de los recursos. Bueno, tras realizar este proyecto y poner en práctica nuevas herramientas que enriquecieron nuestros aprendizajes, llegamos al final del video. Muchas gracias por su atención.